Buen día. Mi equipo y su servidor les presentaremos las características de la espectroscopía de absorción en el infrarrojo utilizado. Lo conforma Eliseth Cruz, Germán Salazar, Jesús Sánchez, Brian Sarmiento y César Valle. Nuestro objetivo es conocer e identificar la aplicación de la espectroscopía infrarroja en muestras químicas. Los subtemas que lo complementan es la espectroscopía infrarroja, absorción en el infrarrojo, apariencia de las bandas, acceso estándar, características, apartado de aplicaciones, regiones espectrales importantes en el IR, aplicaciones del ZR, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, aplicación industrial y medioambientales. La espectroscopía infrarroja es también conocida como espectroscopía IR o espectroscopía vibracional, que es la interacción de la radiación infrarroja con la materia. Específicamente se puede utilizar para identificar y estudiar sustancias químicas. Las muestras suelen estar sólidas, líquidas o gaseosas. Esta técnica se da gracias al espectrómetro infrarrojo o espectrofotómetro, que se visualiza en un gráfico de luz tipo espectro o infrarrojo. Una de las grandes ventajas de la espectroscopía es su facilidad, ya que permite estudiar prácticamente cualquier muestra, con independencia del estado en el que se encuentre, ya sea líquido, disolución, pasta, polvos, fibras, film, gases o superficies, etc. Utilizando la siguiente fórmula de A es igual a menos el logaritmo de I sobre I0, I es la intensidad de la luz con una longitud de onda específica tras haber atravesado una muestra, intensidad de luz transmitida. I0 es la intensidad de la luz antes de entrar a la muestra, intensidad de luz incidente. Gráficamente, los resultados son clasificados. El eje horizontal representa las unidades de frecuencia, que son recíprocas o también llamados números de onda, que se representan por centímetro a la -1. En el eje vertical están evaluados en la función de frecuencia o longitud de onda. Las lecturas arrojadas se dividen en tres secciones. Como primera aproximación, un espectro IR se obtiene al pasar radiación a través de una muestra y determina qué fracción de esta radiación incidente ha sido absorbida. La energía particular a la que aparece cada pico en un espectro que guarda relación con una frecuencia de vibración de una parte de la molécula. Es decir, el espectro vibracional de una molécula se considera una propiedad física única y por lo tanto característica de esta molécula. Asimismo, se puede utilizar como huella dactilar en muestras desconocidas mediante la comparación de espectros de referencia. Absorción en el infrarrojo. En el caso concreto de la absorción de radiación infrarroja, desde un punto de vista de la mecánica cuántica, ilustra la aparición de los espectros en función de los movimientos vibratorios de la molécula. Se da en dos condiciones específicas. 1. Cuanto más fuertes y rígidos son los enlaces químicos, mayores son las frecuencias observadas. 2. Las masas atómicas menores tienden a originar frecuencias mayores. Un enlace químico actúa como un muelle que conecta dos átomos, M1 y M2. Las masas vibran con frecuencias específicas, depende de la fuerza del muelle K. Se representa mediante la fórmula V es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre mu, donde V es la frecuencia natural de vibración de las masas, K es la constante de la fuerza del muelle, es decir, el enlace químico, y mu es la masa reducida. Una molécula mantiene sus átomos a una cierta distancia intermolecular. Hay un balance entre las fuerzas atractivas y las interacciones repulsivas. Estas distancias de equilibrio se modifican suministrando energía. Dan lugar a bandas intensas, las vibraciones de enlaces carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, y no son observables vibraciones de tensión, de enlaces triples en alquinos simétricos o alquenos trans con cadenas iguales.
Una molécula solo absorbe radiación infrarroja cuando su momento dipolar interacciona con el campo eléctrico de onda variando en fase con este. Como es lógico, este acoplamiento solo es posible si las frecuencias de la radiación y la vibración del enlace coinciden. Por ello, las moléculas apolares no absorben en el infrarrojo y las moléculas poco polares dan lugar a absorciones débiles. Hola, soy César Valle Sánchez, estudiante de Ingeniería Química. Les voy a presentar las características de la espectroscopia de absorción en el infrarrojo utilizado. Demos inicio con el tema. Para absorber la radiación infrarroja, una molécula debe experimentar un cambio neto en el momento dipolar como consecuencia del movimiento vibratorio o rotatorio. Debido a una fluctuación en el momento bipolar de una molécula, esta crea un campo que puede interaccionar con el campo eléctrico asociado a la radiación electromagnética. Si la frecuencia de la radiación iguala a la frecuencia de una vibración natural de la molécula, ocurre una transferencia de energía que da por resultado un cambio en la amplitud de la vibración molecular y en consecuencia hay absorción de la radiación. Se dice que es activa en el infrarrojo. El nombre infrarrojo significa por debajo del rojo, pues su comienzo se encuentra adyacente al color rojo del espectro visible. Los infrarrojos se pueden categorizar en infrarrojo cercano de 800 nanómetros a 2500 nanómetros, infrarrojo medio de 2.5 micrómetros a 50 micrómetros, infrarrojo lejano de 50 micrómetros a 1000 micrómetros. La frecuencia de la vibración depende de la masa de los átomos. Los átomos más pesados vibran más lentamente, es decir, tienen una frecuencia característica más baja. Los enlaces carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno son similares que los enlaces carbono-carbono, pero son más polares, lo que hace que las absorciones sean más intensas. Los enlaces más fuertes son más rígidos, requiriéndose más fuerza para alargarlos o comprimirlos. Los enlaces oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno son más fuertes que los carbono-hidrógeno, por lo que los enlaces oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno vibran a frecuencias más altas. A continuación les diré qué es un momento dipolar. Un momento dipolar es cuando en una molécula los átomos no se encuentran fijos unos respecto a otros, sino que vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio. La energía necesaria para generar una vibración depende de la energía de enlace y de la masa de los átomos involucrados. Un ejemplo de una molécula que tiene un momento dipolar bien definido es del agua. Como se observa en la siguiente imagen, se observan dos tipos de movimientos: momento dipolar entre los átomos oxígeno e hidrógeno y momento dipolar en toda la molécula. Como sabemos, el oxígeno puede ser estable pero tiene cargas negativas, lo que hace el momento dipolar. Se genera debido al desbalance de las cargas eléctricas, en este caso representadas por las nubes que rodean a los átomos. El dipolo molecular absorbe la energía de un fotón, aumenta la amplitud del movimiento vibratorio de los átomos del enlace. La molécula pasa del estado de vibración fundamental a un estado excitado. Aquí se muestra una representación del efecto de absorción de un fotón sobre la vibración producida en el enlace atómico. A es la vibración fundamental y B es el aumento de la vibración por efecto de la absorción del fotón. Está en estado excitado. Aquí se encuentran algunos ejemplos de momentos dipolares de algunas moléculas simples. Como se puede observar, en todas se encuentra el oxígeno. Las moléculas se trasladan y rotan, y sus átomos vibran, digamos que de manera natural. La vibración es a menudo muy compleja, pero puede considerarse la combinación de varios movimientos vibratorios muy simples, a los que se denomina modos normales de vibración. Existen ya definidos modos normales de vibración de distintas moléculas, los cuales han sido nombrados en función al tipo de vibración. Por ejemplo, hay vibraciones de tensión o de estiramiento y de flexión o bandeo. Regresamos con el ejemplo del agua, pero ahora en las vibraciones. Los modos normales de vibración que presenta el agua, los cuales es de la tensión simétrica, tensión asimétrica y de flexión. Se puede ver cómo se mueven los átomos de oxígeno e hidrógeno. La frecuencia e intensidad de los distintos modos de vibración es sensible a la estructura química y física. Por lo tanto, la espectroscopia de infrarrojo
Puede aplicarse para la identificación de homopolímeros tales como el polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, poliésteres como acetatos, acrilatos, metacrilatos, resinas fenólicas, poliamidas, etc. También se utiliza para la identificación cuantitativa de copolímeros y su secuencia, así como en mezclas poliméricas. Suele usarse también en la determinación de la cinética de polimerización y curado de resinas, para la identificación de monómero residual y aditivos. Es una herramienta importante para la determinación de la morfología de polímeros y se emplea para determinar isomerismo configuracional y conformacional, ramificación en polímeros, grupos terminales, orden y cristalinidad en polímeros. Finalmente se emplea en estudios de oxidación y degradación de polímeros. En resumen, una condición necesaria para que se produzca una vibración en una molécula al incidir sobre ella un haz de energía infrarrojo es la presencia de momentos dipolares. Si el momento dipolar es nulo, no hay absorción de energía infrarroja. Caso contrario, habrá absorción de energía infrarroja. Mi nombre es Eliseth Cruz Campos y les voy a explicar el tema de apariencia de las bandas y accesorios estándar. La apariencia de las bandas. En los espectros de IR no se observan saltos vibracionales puros. Estos son los que darían lugar a las bandas discretas muy agudas. En este caso, los niveles rotacionales son de muchísima menor energía. Bueno, existe una diferencia entre la transición vibracional pura y una rotacional vibracional, que estas diferencias permiten a las transiciones de niveles rotacionales que sean más cercanos. El efecto observado en los espectros líquidos y sólidos es la aparición de bandas anchas en el intervalo de frecuencia, permitiendo previamente que el espectro típico se represente el porcentaje y la transitancia frente al número de ondas. Estas son expresadas en centímetros menos 1 y nos da que, por lo tanto, la energía es igual a HV. Bueno, en esto se observan las absorciones de distinta intensidad en el intervalo. Esto sea según el caso de estudio. Bueno, en lo que siguiente, lo que se muestra en la pantalla es un espectro de una acetona. En esta imagen lo que nos representa es que los enlaces vibran al absorber la energía adecuada, dando lugar a un espectro característico. Bueno, esto según sea el caso de las fortalezas de los enlaces y la masa de los átomos. Será necesaria más o menos energía para ser producida la absorción de la radiación. La simetría molecular son las que van a definir las absorciones activas. El espectro IR se convertiría en prioridad molecular. Y con esto se daría como una introducción a grandes rasgos de los IR en la espectro de cetona. Y continuaremos con el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema sería accesorios estándar. Bueno, las posibilidades que existen para simular la muestra de la radiación IR son tomando en cuenta las medidas de transición óptimas y también las celdas, que son contenedores con un camino óptico apropiados para muestras sólidas, líquidas y gaseosas. Para esto da al paso de las. Bueno, tenemos que tener en cuenta 1. Las ventanas deben ser permeables al paso de la radiación. Material resistente a la muestra. Otro punto sería el camino óptico definido para un análisis cuantitativo y permitir que éste se lleve a cabo, en la medida posible que se debe recuperar la muestra. Al término de estos pasos es más recomendable que se debe recuperar la mayor muestra necesaria.
Bueno, otro punto son celdas desmontables. Bueno, el tipo más sencillo de las celdas es esta. Tiene ventanas circulares de 25 milímetros de diámetro. El camino óptico que dicta el espaciador no se define de medida precisa. Está influenciado por la cantidad y viscosidad. Las celdas desmontables solo son utilizadas en medidas cualitativas, no cuantitativas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Celdas con camino óptico. Cuenta con 2 ventanas de un espaciador. Estas pueden ser de teflón. Una vez cerradas pueden contener disolventes. Hay que tener en cuenta que deben de tener un punto de ebullición por encima de 60 grados centígrados. Se emplean medidas cualitativas en las que se tiene que conocer con exactitud el camino óptico y mantenerse constante. Bueno, otro tipo de celdas es el de para gases. Esto es con la menor cantidad de los gases se necesita un camino óptico mayor. Esto ópticamente puede estar entre 5 y 10 centímetros. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en un cilindro de 45 milímetros de diámetro y debe de determinar trazas en gases poco absorbente y se utilizan celdas de multiflexión. Mediante sistemas de espejos alcanzan caminos ópticos de 40 metros. Esto cabe resaltar que son las celdas para gases. Buenas tardes, mi nombre es Germán Salazar Albino, alumno de Ingeniería Química del grupo 400, IQ 402. Les mando un cordial saludo en esta cuarentena, espero que todos se encuentren bien. El tema a tratar en el siguiente video es sobre las características de la espectroscopía de absorción visible y UV. En el presente video se dará a conocer las aplicaciones de la espectroscopía. Para ello les presento las aplicaciones de este método. Algunas aplicaciones de las más relevantes que se encuentran en este proceso son la determinación de grupos funcionales en moléculas orgánicas, que tomamos en cuenta como nuestra primera aplicación, vaya con los usos más resaltantes que se puede haber. Otro tema es el análisis de muestreo en bioquímica. El siguiente, determinación de metales, uno muy importante, por supuesto, ya que es uno de los que se da mayor tendencia y preocupación en cuanto a los temas de investigación, ya que cuando de ellos se trata de tratar aguas y otros compuestos líquidos en el cual se aplica este proceso, por eso es uno de los temas más fundamentales. Otro tema es el análisis de semiconductores para identificar los tipos de elementos y compuestos, medidas de color, para determinar diferentes sustancias y diferenciarlas en subniveles de acuerdo a cómo se esté tratando en el laboratorio o en el medio industrial, y para poder identificar y llevar una base, así como tener un orden cronológico desde sustancias puras, impuras, compuestas, agresivas, demás. Otro tema es la determinación cuantitativa. Bueno, vamos a ver el ejemplo de determinación de grupos funcionales en moléculas orgánicas. Para ello les presento una gráfica del espectro magnético, de la espectroscopía UV. Bueno, sabemos que la absorción se mide en nanómetros.
Y bueno, como les decía, vamos a ver el tema de grupos funcionales, y en el cual aquí tenemos nuestro grupo. En este caso es el 1,3-butadieno. Sabemos que las sustancias se les puede medir la cantidad de absorción en diferentes sustancias. En esta gráfica tenemos representado que va desde 200 y puede ir incluso hasta 800 nanómetros este aparato. Y bien, aquí tenemos la línea verde que representa la absorción. Nuestro compuesto, se puede ver que la absorción máxima que alcanza es en este punto. Entonces, para identificar la absorción, la cantidad de absorción, trazamos una línea. Como pueden ver, está como entre 220, perdón, este es un 4, y 240. Se podría decir que está como entre 230 de absorción. A este punto le vamos a llamar como lambda máxima de absorción de nuestro compuesto. Por eso quiere decir que nuestro 1,3-butadieno es transparente, ya que alcanza su máximo punto de absorción de luz. Estos compuestos se hacen identificar en cuanto a su composición, estructura y incluso por su estructura química. En este ejemplo vemos que tenemos un compuesto cuyo es determinado por 4 carbonos, y quiere decir que entre mayor y menor número de carbonos aumenta el tipo de absorción. En este caso, como es un compuesto que solo tiene 4 carbonos, alcanza una absorción muy rápida. Más sin embargo, si tuviésemos un compuesto ya de más carbonos en adelante, su absorción se va haciendo cada vez menos, ya que la luz no logra absorber, el compuesto no alcanza a absorber todo el compuesto. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo la espectroscopía UV visible nos sirve para identificar qué tipo de compuesto estamos trabajando. De ello, por ejemplo, si nos dan una sustancia, lo que se hace es se mete al espectromagnético, y se calcula mediante el máximo punto de inflexión, por ejemplo aquí, y se mide la cantidad de ondas. Eso nos va a determinar el grado de absorción, y de ahí podemos identificar de qué compuesto se trata. Si vemos que es uno que no absorbe demasiado, significa que aquí es porque es un compuesto más pesado. Más sin en cambio, entre menos, como les decía, pues va a avanzar menos. Bueno, este es un claro ejemplo de espectroscopía UV visible. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Antonio Sarmiento Lanís, estudiante de Ingeniería Química del grupo 402. El tema que les explicaré a continuación se llama las aplicaciones instrumentales y medioambientales de la espectroscopía infrarroja. Muy bien, comencemos. En los apartados anteriores hemos visto en gran variedad de compuestos que pueden ser estudiados por la espectroscopía radiacional, ya sean de distintos análisis cuantitativos o cualitativos que se puedan realizar. Dentro de los industriales tenemos a la farmacéutica, la cual nos dice: la espectroscopía infrarroja es un complemento ideal a la resonancia magnética nuclear y a la espectroscopía de masas. Se ha utilizado ampliamente tanto en la evaluación de materiales crudos como en la proporción en los compuestos activos y excipientes.
Una de las características de los diferentes polinomios de una droga se pueden llevar a cabo por espectroscopía radiacional y tienen mayor relevancia porque la actividad de una de las formas puede ser muy superior a las de las demás. La técnica acoplada GC-IR es un método apropiado para detectar las drogas y complementa a la perfección el método generalmente aceptado como definido GC-MS. Un ejemplo que también tenemos es las anfetaminas. Se han diferenciado de forma satisfactoria por este sistema, el GC-IR. Estas son unas moléculas estructuralmente parecidas que se pueden confundir con mucha facilidad, especialmente las drogas derivadas de esta propia. Aunque no se puedan diferenciar mediante la espectroscopía de masas, existen diferentes acusadas a su infrarrojo. Pasando a otro ejemplo, tenemos el de industrias alimentarias, el cual nos dice que tanto en el IR medio como en el espectro NIR se han utilizado para obtener información cualitativa y cuantitativa de las muestras de alimentos. Estos son muchas mezclas complejas que contienen agua, proteínas, grasas y carbohidratos como componentes mayoritarios. En la diapositiva nos dice que un método importante es el empleado para determinar isómeros trans y las grasas y aceites, principalmente triglicéridos. Por su parte, el NIR, que es el infrarrojo cercano, se ha empleado en el control de la leche, con un importante desplazamiento de las bandas a menores longitudes de onda, conforme disminuye la concentración de grasas y proteínas. La concentración de alcohol en los vinos y las bebidas de mayor graduación también se ha realizado con éxito mediante el NIR, así como el estudio de muestras adulteradas con metanol o etilenglicol. En otro apartado tenemos el control de la contaminación. Aquí en el control rutinario de los niveles de las sustancias tóxicas en el medio ambiente, ya sea el aire, el agua o el suelo, ha impulsado el desarrollo de técnicas para análisis cualitativos automáticos. En la diapositiva nos dice que en el caso de los vapores nocivos se necesitan celdas grandes y una bomba para que la muestra de aire circule por el aparato. Los instrumentos se suelen dedicar a un solo comportamiento, empleando un sistema de fibras para seleccionar la longitud de onda, aunque también los hay para análisis multicomponente. Son de uso común las medidas del dióxido de azufre, entre otros. Aplicaciones típicas con el control de la formaldehído en fábricas de plásticos y resinas, de anestésicos en quirófanos o monóxido de carbono en aparcamientos. En el caso de los contaminantes sólidos como los pesticidas, también se ha utilizado con éxito la espectroscopía radiacional. Ya para casi terminar tenemos otro ejemplo que nos dice que son otros usos de la espectroscopía radiacional. En el análisis multicomponente se han aplicado el estudio de minerales, aunque hay una dependencia marcada con el tamaño de la partícula. Por último, el infrarrojo se ha utilizado en catálisis para identificar las especies absorbidas en la superficie y el modo en que tiene lugar esta unión. Uno de los sistemas mejor estudiados es el monóxido de carbono sobre los metales. La espectroscopía radiacional es una técnica que se ha empleado con éxito en el estudio de combustibles fósiles, por ejemplo, determinar su contenido en agua. Para concluir, la espectroscopía radiacional tiene un amplio uso, mayormente en el estudio para los análisis. Estos nos permiten estudiar que prácticamente cualquier muestra, ya sean líquidos, fibras, gases, superficies, etc. Los lugares más relevantes donde está aplicado la espectroscopía radiacional es en el ámbito de la farmacéutica, la industria, de contaminación, alimentos, etc. Y esto ya lo estuvimos viendo. Dicho lo anterior, es muy importante conocer a fondo sobre
este tema. En la formación como ingenieros químicos debemos estar bien informados sobre este tema, ya que estaremos en contacto con este método. En la industria o en otros lugares que trabajemos, esto por su amplio uso que tiene la espectroscopía radiacional. Aquí tenemos las biografías. Ya para concluir, muchas gracias por su atención. Creo que sería todo. Hasta la próxima. Sí.